Tenía un tío en Hervás que era legionario, contaba habitualmente que había sido guardia civil, aunque en realidad luego comprobé que había sido soldado raso en el ejército. Por alguna extraña razón se había comprado un tricornio y yo solía, en las tardes calurosas en Hervás, solía jugar con ese tricornio, me lo ponía, marcaba el paso de la oca en los pasillos de casa de una tía abuela, salía al campo, pegaba gritos, daba órdenes, como si fuera el jefe de las ovejas, los pájaros y los campos, y mi tío se enfadaba mucho y decía que iba a romper el tricornio. Mucho más adelante descubrí a través de Ramón Gómez de la Serna que el tricornio resolvía el famoso problema aritmético, trigonométrico, geométrico de la cuadratura del círculo, porque la cuadratura del círculo, como bien se sabe, se hace con un tricornio, esto es, con el poderío de la Guardia Civil. Digo esto porque este tío fue uno, en cierto sentido, de mis iniciadores en el extraño arte de la pintura. Un día me contó que él tenía un cuadro, y además que era un cuadro muy valioso, y me llevó a un desván en el que guardaba el tal cuadro, y lo que me enseñó, para mi enorme perplejidad, fue un tablero de madera monócromo, y ese cuadro de un solo color, que he querido luego pensar que era azul, pero en realidad más bien recuerdo como un cuadro o un tablero de madera verdoso. En el pasado todo adquiere el color azul de la nostalgia. Pues me dijo que era un cuadro que había pintado un amigo suyo. Bueno, en realidad más que un amigo, un profesor, un maestro que le enseñó artes marciales y que le adiestró en las técnicas del judo. Nunca me aclaró de quién se trataba, pero sí me dijo que era uno de los grandes maestros, él le añadía el primer maestro del judo que llegó a España, y que además compartía esa afición con otros de sus colegas y sobre todo que se preparó para ser fuerza de choque y de defensa de Francisco Franco. Ahí quedó esa anécdota y pensé más bien que era una ficción, una fabulación de mi tío, cuando años después descubrí en una exposición en el Círculo de las Artes que efectivamente existía el tal judoka y no era otro que Yves Klein, que había abierto el que fue el primer espacio de enseñanza de judo y de artes marciales en la ciudad de Madrid. Por tanto, resulta que mi tío tenía efectivamente en su casa un cuadro pintado por Yves Klein. Lo llamamos cuadro, pero en realidad lo que había hecho Yves Klein era crear una decoración, que eran esos cuadros de un solo color, esos paneles, con los que decoró o los colocó en su espacio, y allí efectivamente acudieron militares y guardias civiles y también guardaespaldas franquistas, y ahí aparece lo que va a ser los primeros judokas españoles. Esta anécdota familiar, como siempre me gusta en esta sección de Yo estuve allí, a partir de algún tipo de contacto y de testimonio familiar, hizo que en mí surgiera una pasión por Yves Klein, que en realidad es una pasión que me gustaría compartir a través de la que es sin duda la gran imagen, la imagen súper icónica de Yves Klein, que no es otra que la de El salto al vacío. Vamos a recordar esta peripecia. En enero del año 1960, Yves Klein salta desde el segundo piso de la casa de una amiga, que estaba, según dicen, a 2,5 metros del suelo, y hace el primero y para algunos el único real de los saltos al vacío. Bueno, había citado a algunos testigos y también había interpelado al crítico Pierre Restany, que se hará conocido como el defensor o como el articulador de ese grupo llamado los Nouveaux Realistes, los nuevos realistas, y parece ser que Yves Restany llegó tarde y no pudo ver el salto al vacío. Esta es una característica habitualmente de la crítica, ¿no? La crítica llega tarde y llega solamente para rendir testimonio de aquello que ha sido incapaz de ver. Se suele repetir la frase filosófica hegeliana de que la lechuza de Minerva despliega sus alas al atardecer, pero en realidad la crítica ni siquiera lo hace al atardecer, sino que lo hace en un tiempo tan dilatado y tan separado de los acontecimientos efectivos que en muchos casos se puede decir que no es intempestiva, sino que no llega nunca al tiempo en el que fue convocada. Pierre Restany descreyó o consideró que todo era un bulo, una ficción, un timo, y lo que hizo Yves Klein es decir que le dolían mucho los tobillos y que ese dolor de los tobillos era la prueba inequívoca de que había hecho el salto al vacío. Meses después, en noviembre del año 1960, es decir, justamente hace ahora 83 años, Yves Klein realizó de nuevo el salto al vacío, arrojándose de nuevo desde una altura considerable, y tenemos ahí
las imágenes, las fotografías que realizaron Hank y Kender, y esas fotografías son sin duda una de las imágenes míticas del arte contemporáneo. Para algunos son imágenes fundacionales del performance, para otros son las imágenes más representativas de la actitud heroica del artista que afronta sin miedo todos los riesgos. Como seguramente muchos de los que me estáis escuchando sabéis, esa fotografía no es otra cosa que un fake, es decir, es un fotomontaje, y en realidad Yves Klein no se arrojó al vacío tal y como aparece en la fotografía, y tenemos todo el material que utilizaron Sunk y Kender, en el que propiamente lo que sucedió es que Yves Klein convocó a unos amigos, algunos de ellos, según parece, eran discípulos suyos precisamente en el aprendizaje de las artes marciales, colocaron una lona, Yves Klein se arrojó al vacío para ser recogido por esa lona. En esa fotografía de Sunk y de Kender, uno de los elementos, en mi opinión, más interesantes, podríamos llamarlo bartesianamente el punctum, es la presencia de un ciclista, podríamos llamarlo duchampianamente un ciclista ético o un aprendiz al sol, que es un ciclista que vemos ya de espaldas en esa calle en la que solamente está Yves Klein arrojándose al vacío y ese ciclista que nos da la espalda, pero es un punctum porque es una especie de un testimonio dinámico en esta situación antigravitatoria de levitación o aeroespacial. En alguna medida es como si la fotografía de este fake, de este salto al vacío, jugara con la idea del instante decisivo de Cartier-Bresson y nos presentara ese instante decisivo en el que hay un pedaleo y un ritmo cotidiano que se aparta del acontecimiento artístico, mientras el arte desafía todo aquello que tiene que ver con las certezas, con las seguridades, con lo que llamaríamos la geometría convencional de la existencia. Pero me pregunto, tantos años después del salto al vacío, si en realidad puede hacerse tal salto al vacío, que tanto complace seguramente a los heideggerianos y a los postmetafísicos, incluso tal vez a algunos abducidos por la mezcla del zen y la mecánica cuántica, o aquellos que les va la charlatanería del vacío, el nihilismo o lo anonadante, si en realidad se puede hacer propiamente un salto al vacío, o si tal vez es mucho más interesante tomar como imagen central para el arte contemporáneo la otra, la que fue borrada o modificada en el fotomontaje, la de esa colectividad que sostiene al artista cuando pretendidamente se arroja al vacío. Porque en realidad, como dijo Oteiza, no existe tal vacío, no existe la página en blanco, no existe la pizarra en la que no hay signos, sino que la pizarra está siempre contaminada. El salto de Yves Klein es un salto a un espacio habitado, es el salto a la ciudad, es el salto a ese espacio en el que en realidad son los otros los que nos acogen, y afortunadamente hoy sabemos que aquello era un fake y un montaje y no es necesidad o no es necesario que nadie lo repita. Sin embargo, aquellos que en una época creyeron que era la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, hicieron una suerte de remake permanente del salto al vacío, y así, por ejemplo, dos jóvenes artistas en Estados Unidos, Paul McCarthy y el artista asiático Ten Xixien, el famoso artista del One Year Performance, siendo muy jóvenes, emulando a Yves Klein, se arrojaron cada uno en su ciudad, se arrojaron al vacío para acometer también desde el inicio de su actividad performativa un acto superheroico. Parece ser que Paul McCarthy se hizo bastante daño y Ten Xixien casi se mata. No es lo mismo lanzarse al vacío del arte en el contexto norteamericano que lanzarse al vacío del arte en un contexto absolutamente periférico. Pero tal vez hoy lo único que tenemos que hacer es recomendar que no hagamos este tipo de demencialidades, que no pensemos que podemos arrojarnos al vacío, sino que en realidad nos arrojamos una y otra vez a un mundo que es el mundo del ser ahí y de la existencia, que está lleno de charlatanería, de banalidades, de anécdotas, de trivialidades. Y hay que decir, afortunadamente.